composición patosomática del afecto es una forma de concebirlo en términos de la psicodinamia, ¿no? Es decir, los afectos tienen claves de inervación que muestran que son típicos y universales. Por eso la envidia es diferente de la vergüenza. Y nadie se pone ni colorado de vergüenza ni verde de envidia. Son descargas motoras y secretoras vegetativas que después son moduladas cuando llegan a los centros cerebrales y que configuran situaciones típicas. Nosotros reconocemos que la persona que tenemos frente a nosotros tiene vergüenza, por ejemplo, por un conjunto de manifestaciones que son las mismas que sentimos nosotros cuando tenemos vergüenza. O que tiene envidia, o que está celosa, o que tiene enojo. Entonces las emociones son típicas y son universales. Por eso Freud decía que eran como ataques histéricos, pero universales y congénitos. Porque se hicieron en la filogenia y se construyeron en ese momento como reacciones motoras que formaban un conjunto de inervaciones o una modalidad de la descarga. Pero lo que hemos visto es que, por ejemplo, así como durante la neurosis, cuando se reprime un afecto porque entra en conflicto con otro afecto, por ejemplo, tomando otra vez la envidia y la vergüenza, podría ser que en el momento que usted empieza a sentirse consciente de que tiene envidia, esto entra en conflicto con que usted internamente siente que le da vergüenza, le parece mal, le genera culpa el sentir envidia y entonces la reprime. Entonces esa envidia, que ha sido reprimida, va a surgir de otra manera. O va a surgir como, por ejemplo, va a cambiar el objeto, como pasa en la fobia, en donde el conflicto que tenía el pequeño Juan con su padre, a quien amaba, pero al mismo tiempo tenía rivalidad y hostilidad con él, porque lo sentía como que le impedía su contacto con la madre, todo lo que él quería, pero al mismo tiempo les generaba malestar, sentir hostilidad contra la misma persona que amaba. Entonces ahí se disocia el objeto y el pequeño Juan tiene fobia a los caballos. ¿Por qué le tiene miedo a los caballos? Porque tiene hostilidad con los caballos y teme el ataque taliónico, ¿no? Entonces allí el mecanismo neurótico muestra que el mecanismo de defensa no necesita deshacer un afecto, sencillamente el afecto se lo experimenta pero con otro objeto distinto. Otro mecanismo clave es el mecanismo psicótico, en donde, por ejemplo, una madre que ha perdido a su bebé tiene una alteración del juicio de la realidad y acuna un pedazo de madera como si fuera su bebé, y ahí, en lugar de tener un afecto de tristeza, tiene un afecto de ternura, y la excitación que iba a surgir como pena y como llanto surge como ternura, pero al precio de negar la realidad. Pero en ambos casos el afecto no se descompone, o se cambia el objeto o se cambia el afecto, pero no se descompone. Pero lo que nosotros vemos es que en la enfermedad somática, si nosotros estudiamos la clave de inervación, por ejemplo del miedo, vemos que la clave de inervación del miedo se compone de distintos elementos. Por ejemplo, hay midriasis, hay taquicardia, hay taquipnea, hay palidez, hay sudoración, hay, cuando el caso es extremo, piloerección, por eso se habla de horripilar, de ahí viene la palabra horror. Ahora, si la excitación, en lugar de descargarse con una clave de inervación completa, toma un solo elemento de la clave,
y todo lo que se iba a descargar como un ataque de miedo se descarga como una taquicardia, el sujeto no lo experimenta como un afecto, lo experimenta como una descompostura del cuerpo, porque tiene una palpitación pero no sabe a qué se debe, y esto es la descomposición de la clave del afecto. Entonces, en el fondo, la enfermedad somática siempre, pensamos, es una descarga que altera esta diríamos, clave de inervación. Lo que escribí dice así: en la medida en que la medicina progresa en su capacidad de responder al cómo la enfermedad se produce, descubriendo las causas, es decir, la etiología, y los mecanismos por obra de los cuales las causas generan sus efectos patogénesis, muchas enfermedades son rápidamente derrotadas. Se destacan entonces cada vez más las situaciones en las que eso no sucede. De modo que más allá de la multitud de trastornos que la medicina actual resuelve con un impecable desarrollo tecnológico, existe una necesidad insatisfecha en el encuentro entre médicos y pacientes. Eso motiva una búsqueda que no cesa en todos los integrantes de esa relación, los enfermos, sus allegados y los médicos. Es indudable que el enfermo es siempre un ser vivo animado por una vida subjetiva, y su enfermedad, más allá de que se la comprenda como algo que altera la estructura de algún órgano o descompone su funcionamiento, forma parte de la trama que, entretejiendo nuestro destino con nuestro carácter, constituye la historia de una vida, que es la vida de alguien. En lo que nos hace la vida influye inevitablemente la vida que hacemos. Es comprensible entonces que en el enfermo, que frente al sistema médico se siente muchas veces desamparado e incomprendido, cobre mayor fuerza una pregunta que busca, más que una causa, comprender un motivo. ¿Por qué ahora estoy sufriendo esto? Progresando en esa dirección surgió la medicina psicosomática. Y aquí viene lo que usted preguntaba. Pero dado que nació contaminada por la persistencia de una manera de pensar anterior, que atribuye una indiscutida preeminencia a la investigación de las causas, y que da por sentado que únicamente el cerebro produce la psiquis, en lugar de ser asumida como una orientación general de la medicina, surgió como una especialidad vinculada a la neurología y a la psiquiatría. El caudal de motivaciones psíquicas que los nuevos descubrimientos permiten comprender quedó así reducido a la consideración de un factor que interviene en la enfermedad como una causa psíquica, psicogénesis. Desde ese punto de vista, solo se consideran psicosomáticas a las enfermedades en las cuales predomina alguna causa psíquica. Sin embargo, cuando masticamos un caramelo, lo masticamos siempre con el cuerpo y con el alma, porque ambos, el cuerpo y el alma, disponen de una misma boca. También podemos decir que cuando una persona se enferma con el cuerpo y con el alma, porque no hay una persona del cuerpo y otra persona del alma. Si aceptamos que el cuerpo, como existencia física, y el alma, como existencia psíquica, se comportan como si fueran dos caras de una misma moneda, no es posible pensar que la enfermedad empiece solamente en el cuerpo, somatogénesis, o solamente en el alma, psicogénesis. Podemos decir entonces que más allá de lo que logremos encontrar en cada enfermo, siempre podremos buscar las causas que producen esos efectos, pero también los motivos que, sin que nos demos cuenta, nos conducen a sufrir de ese modo. Cuando contemplamos la enfermedad como un acontecimiento que se integra en el conjunto que constituye la biografía de una persona, y recuperamos una parte de esa historia biográfica que se oculta en el cuerpo, comprendemos que se trata de una tarea tan importante como entender y analizar las causas fisicoquímicas que perturban la estructura y la manera de funcionar de los órganos.
Tal vez la mejor manera de transmitir en pocas palabras cuál es el objeto al cual se dedica la tarea de indagar por qué enfermamos, sea reproducir aquí lo que escribió Jacob von Westphal en 1934 en Ideas para una concepción biológica del mundo. Entonces se adelantó un brahmin y dijo: Exarca, ¿por qué crees que el alma es invisible? El príncipe se rió y dio por respuesta: lo que yo veo es tu cabeza, tu cuerpo, tus manos, tus pies. ¿Acaso tu cabeza es tu alma? No, respondió el brahmin. O tu cuerpo, o tus manos, o tus pies. Siempre tuvo el brahmin que responder que no. Entonces, ¿accedes que el alma es invisible? Señor, respondió el brahmin, eres un príncipe poderoso. De fijo que no habrás venido a pie hasta aquí. ¿Viniste a caballo o en coche? Vine en coche, dijo sorprendido el exarca. ¿Es invisible tu coche?, preguntó el brahmin. En modo alguno, dijo riéndose el exarca. Allí está, visible para todo el mundo, con 4 blancos caballos árabes enganchados a él. ¿Es la lanza el coche?, preguntó el brahmin, imperturbable. No. ¿O las ruedas o el asiento? El exarca siempre tenía que responder que no. Ruedas, asiento y lanza los veo bien, dijo el brahmin. Al coche no puedo verlo porque es invisible. Bueno, esto yo creo que resume mucho este equívoco de que hay enfermedades psicosomáticas y otras que no lo son. Entonces, psicosomática sería incluir el psicoanálisis como una orientación psicosomática de la medicina. Es fundamental comprender que es un enfoque completamente distinto, que no está hablando de buscar causas, sino motivos, significados inconscientes. ¿Qué finalidad cumple? No solamente cómo nos enfermamos, sino también por qué y para qué nos enfermamos. Y cómo esto es una parte de la historia que se reprime. Entonces, esto me parece que es el punto fundamental. Hace muchos años escribí un artículo que se llamaba así, que lo publiqué primero en Italia, y el título en italiano quedó más lindo que en castellano, ¿no? En italiano es psicosomática o vero e proprio psicoanálisis. Y en castellano es psicosomática o psicoanálisis propiamente dicho. Porque cuando uno estudia el psicoanálisis bien, uno se da cuenta que el psicoanálisis es psicosomática. El psicoanálisis no solamente, mire usted, el psicoanálisis no solamente utiliza los conocimientos psíquicos para comprender a las alteraciones del cuerpo, sino que utiliza el conocimiento de las funciones del cuerpo para comprender la psiquis. Entonces el psicoanálisis le habla a usted de fantasías orales, de fantasías anales, de fantasías genitales. Es decir, está usando el cuerpo para comprender el alma. El psicoanálisis no piensa que el alma es un producto del cerebro. El psicoanálisis piensa que todo ser vivo, animado, tiene intencionalidad y una movilidad propia intencional, y esa movilidad propia intencional es lo que llamamos alma. Entonces fíjese usted que 30 años antes de que naciera Freud, murió un gran poeta inglés, William Blake, que escribió: el hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma, porque lo que llamamos cuerpo, decía William Blake, es la parte del alma que se percibe con los 5 sentidos. Que se puede ver, ¿no? Y a esto nosotros le agregamos, y lo que llamamos alma es la vida y el movimiento del cuerpo. Hay muchas cosas que usted las comprende como efectos de una causa, pero cuando usted quiere comprender, por ejemplo, ¿cómo es este tema de la estructura de un glomérulo renal? Porque es como un ovillo de vasos enrollados. Y esto se comprende pensando que así se aumenta la superficie de filtrado. O sea, se comprende en función de la función. Que es lo que decía, la Ina entre algo decía que Weizsäcker hablaba como un pleonasmo, ¿no? La función es función
de la función. Y Ortega y Gasset, usando la frase que usan los fisiólogos, que la función hace al órgano, es decir, lo construye, Ortega y Gasset decía, no solamente lo construye, además lo explica. Uno explica cómo es un órgano una vez que comprende para qué sirve. Entonces uno cuando ve el corazón, uno ve que la función y la estructura del corazón se comprende como una bomba aspirante impelente porque cumple para hacer circular la sangre. Bueno, con el corazón es más fácil. Con el cerebro nunca fue tan fácil, sobre todo porque el cerebro, hoy se podría decir que más que un órgano, es un conjunto de órganos. Y no es tan fácil, mirando la estructura del cerebro, llegar a captar la esencia de su mecanismo. Pero de ahí a pensar que el cerebro produce la psiquis como el hígado segrega la bilis, esto es una simplificación. El cerebro es un órgano muy importante, pero es un centro que algunas cosas dirige, pero él mismo es dirigido. Dice, por ejemplo, ¿somos conscientes de lo que queremos decir? Cuando, por ejemplo, se corta un gusano plateamiento por la mitad y la parte del cerebro se construye la cola, pero la parte que tiene la cola se construye de nuevo un cerebro con un nuevo par de ojos. Entonces él dice, ¿quién es ese que se construye a sí mismo un cerebro? Obviamente no está en el cerebro. Bueno, son nombres que el mismo Weizsäcker no lo convence, pero no encontró los nombres. Él quería decir con esto una medicina dedicada al hombre, pero al hombre como ente subjetivo. Pero él mismo dice que hay dos cosas que no le convencen. La primera, que no solamente es el hombre un ente subjetivo, que va más allá del hombre. También, por ejemplo, y hoy en día esto ya no se discute, ¿quién no va a comprender que un perro tiene super yo? Que los perros tienen vergüenza y tienen culpa. Se los ve claramente, ¿no? Por ejemplo, bueno, cada vez más hay que leer las cosas de von Westphal para darse cuenta de lo que son los animales. Es todo un prejuicio nuestro, decir que la psiquis tiene que ver, qué sé yo, con un mamífero cerebrado, ¿no? Un vertebrado mamífero cerebrado, ¿no? Las cosas que hacen los pulpos son de una inteligencia asombrosa. Lo mismo que la del delfín. Bueno, pero ahí, sin ir a la inteligencia asombrosa, cuando estamos hablando de sentimientos, también empezamos a comprender muchas cosas. Con los monos, por ejemplo, es más fácil. Así empezó la biosemiótica y terminó hablando de los intercambios de mensajes entre los leucocitos. Y tampoco es lógica, porque dice Weizsäcker que la lógica no alcanza para conocer los sucesos biológicos. Él habla de antilógica. En realidad, después de Weizsäcker, esto ha sido asumido por numerosos autores, numerosos. El primero, que fue el que cuestionó lo que publicaron Whitehead y Russell como principio de matemática, que intentaron solucionar esto con la doctrina de los tipos lógicos, y al día siguiente de publicarlo, conversando por teléfono con un amigo, Bertrand Russell dice que tuvo la crisis más grande de su vida. Primero porque se estaba divorciando, y segundo porque se dio cuenta que el libro de él terminaba en un punto equivocado. Pero él no lo siguió. Después apareció Gödel con su teorema de la incompletitud y de la incapacidad de establecer juicios de verdad dentro de un sistema. Para no complicarle a usted la vida, si usted quiere entender esto muy bien, le recomiendo un libro que ha sido traducido a muchísimos idiomas por un genio que se llamó Hofstadter, que ya está citado en mi libro también, que se llama Gödel, Escher y Bach. En fin, todo esto como es interesantísimo, hay muchísimo. Mire, desde la obra completa yo debo haber publicado ya 6 o 7 libros más. Ahora los pondremos en la obra completa pronto. Y ahora está por salir este nuevo que todavía no salió. La enfermedad, fíjese usted, de un órgano, de una persona, de una familia y de un pueblo. Y yo digo que son distintas maneras de ver un único proceso.
que opera en todos esos lugares. Porque la idea que yo soy yo, es una idea equivocada. Es una fantasía. Esto los orientales lo sabían bastante bien. O sea, para decirlo en términos afines a la psicopatología, sabemos lo que es un pseudo-self. Una persona que construye, por ejemplo, un yo megalómano, que él no es. Se suele decir en Argentina es un pillado. Se la pilló, se la creyó. ¿No? A veces se suele decir es un iluso, se cree lo que no es. Esos son los casos graves de pseudo-self. Pero en el fondo lo que hoy sabemos es que cualquier self es un pseudo-self. Que en realidad uno no sabe quién es. ¿Sí? Mire, uno de mis libros, que se llama El interés en la vida, el subtítulo es Solo se puede ser siendo con otros. Y el libro siguiente, que es Intimidad, Sexo y Dinero, en donde yo hablo de la vida pública, la privada y la secreta, a veces aún para uno mismo. Con la importancia que tienen las cortinas, o si usted quiere, las paredes opacas. Las casas no son transparentes. Y la vida de uno tiene cortinas. Y estas cortinas tienen que existir. La transparencia no puede ser en todos los lugares de la misma. Tiene que haber transparencia y opacidad. Así funcionan los seres vivos. Y a medida que los seres vivos crecen y se hacen más complejos, se hacen opacos, no se ve su interior. Esta idea que el trabajo es una condena es un círculo vicioso. Termina transformándose en una condena y buscando el jubileo de la jubilación, que es cuando la gente se enferma. Porque abandona su cárcel, ¿no? lo vivo, mantenerse entero y sano. Esto es importantísimo.